Hola, ¿qué tal a todos? Hoy mi equipo y yo, conformado por Sandoval Garniza Luis Alberto, González Hernández Diego, Rojas Olmos Michelle Rafaela y Cordero Quevedo Jimena Abigail, hablaremos sobre el tema listas enlazadas y pilas. Tenemos listas enlazadas donde los subtemas serán listas doblemente enlazadas y implementación con lenguaje en C++ en programación orientada a objetos. Empezamos con listas dobles circulares, donde nos dice que una lista circular doblemente enlazada es una estructura de datos enlazada en la que cada nodo tiene 3 componentes. El primer componente es un dato o valor, el segundo es un puntero al nodo siguiente y el tercero un puntero al nodo anterior. El último nodo está conectado al primero y el primero al último, formando así un ciclo cerrado en ambos sentidos, adelante y hacia atrás. Como podemos ver en la imagen, el nodo apunta al siguiente y apunta anterior, y el último nodo está conectado al primero y el primero al último, y así formamos el ciclo cerrado. Tenemos las características principales, donde empezamos con la circularidad, que nos dice que no hay inicio o fin absoluto y podemos recorrerla indefinidamente. También tenemos el doble enlace y se puede recorrer en ambas direcciones, adelante y hacia atrás. Su ventaja es para aplicaciones donde necesitamos recorrer elementos de forma cíclica o ir adelante y hacia atrás eficientemente. También tenemos las utilidades, que nos dice que las listas dobles circulares son útiles cuando se necesita recorrer una lista de forma circular sin volver al inicio manualmente, y también insertar o eliminar elementos de manera eficiente desde cualquier lugar. A continuación tenemos un ejemplo que explica mejor lo que hemos estado hablando. Como podemos ver, tenemos un programa donde tenemos las librerías estándar. También definimos la estructura básica, los punteros. Pueden pausarlo en el momento que ustedes gusten para poder ir visualizando mejor el programa. Cada línea tiene notas, que estas notas ayudan mejor al entendimiento del programa. Lo que nos importa en esta parte del programa es que tenemos la clase lista doble circular, donde el puntero apunta al primer nodo de la lista, y es como se va formando nuestra forma cíclica cerrada. Y también tenemos un constructor donde inicializa la lista como vacía. También tenemos la función para insertar un nuevo nodo al final de la lista. Esto hace que sea una lista doble circular enlazada y queda mejor visualizado, por así decirlo, con la primera diapositiva que habíamos visto. Seguimos con los temas y con el caso 2, donde la lista ya tiene nodos. Tenemos más comentarios sobre el programa y nos dice el primer comentario si la lista está vacía, donde la función sirve para mostrar la lista de izquierda a derecha, o sea, hacia adelante. En esta parte del programa tenemos una función que nos muestra la lista en orden inverso, o sea, hacia atrás. También tenemos un nodo que apunta al último y se le asigna cabeza que apunta anterior. Aquí nos dice que comenzamos desde el último nodo y nuevamente pueden pausarlo para visualizarlo mejor. Por último, llegamos al final del programa, donde podemos ver que lista inserta al final y tenemos números que es 10, 20, 30 y 40. Tenemos un comentario donde mostramos la lista de forma normal, o sea, hacia adelante, y también tenemos otro comentario donde mostramos la lista de forma inversa, que es hacia atrás. Ya compilado el código, tenemos la lista en orden hacia adelante, 10, 20, 30 y 40, y lista en orden hacia atrás, que es 40, 30, 20 y 10. En resumen, para explicar el programa, podemos decir que es un programa en C++ que implementa una lista doble circular, que es una estructura donde cada nodo está conectado tanto al siguiente como al anterior, y el último nodo se conecta de nuevo al primero. Primero definimos la estructura del nodo, luego una clase que maneja la lista. En el main se crean varios nodos con valores de 10, 20, 30 y 40, que es lo que se puede ver en esta imagen, y se insertan al final de la lista. Después se muestran los elementos de la lista en dos formas: hacia adelante, desde el primer nodo hasta el último, y también hacia atrás, desde el último nodo hasta el primero.
Esto demuestra cómo funciona la conexión circular en ambas direcciones. Y eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero va a mostrar el siguiente tema. Hola, yo soy González y continuaré el tema de listas enlazadas con su implementación en la programación orientada a objetos. Tomaremos qué es una lista enlazada y por qué son importantes. Una lista enlazada, como su nombre lo dice, es una lista que se basa en nodos y punteros. A cada nodo tiene un puntero y el puntero apunta a otro nodo y ese nodo tiene otro puntero. A eso se refiere con el enlace. Una lista que son datos y los enlaces que serán nuestros punteros. ¿Por qué son importantes? Bueno, esos son importantes en la informática porque permiten una gestión eficiente de la memoria. Retomando el concepto de lista enlazada, veremos que cada nodo almacena un dato y una referencia o puntero. Esa referencia o puntero o enlace nos guiará a otro nodo. Y según cómo se gestionen los punteros, existirán distintos tipos de listas. Lista simplemente enlazada, doblemente enlazada o circular. Se basa en nodos y enlaces, o punteros o referencias. Son nodos que almacenan datos que, que tienen enlaces o punteros que se dirigen hacia otro nodo o dato. Y al mismo tiempo, ese nodo tiene otro puntero a otro dato. Esa es la forma más simple. Un nodo y un puntero, así repetido en serie. La doblemente enlazada es lo mismo, solo que en vez de que cada nodo tenga un solo puntero, tiene dos, uno que va al siguiente y uno que el siguiente va al primero. Entre las ventajas y las desventajas de las listas enlazadas es que estas nos permiten eliminar o insertar elementos sin mover a los demás, lo cual es mucho más eficiente que usar arrays. Sin embargo, tiene el inconveniente de que al acceder a un elemento tiene la necesidad de recorrer la lista desde el inicio. Ok, ahora vamos a lo que nos interesaba. La implementación orientada a objetos. Esta implementación o la programación orientada a objetos, también se le conoce como PO, se basa en el uso de clases y objetos. Esto es muy útil para implementar listas enlazadas, ya que podemos crear una clase nodo y otra clase lista. Esas clases nos servirán para encapsular todos los detalles internos del manejo de los apuntadores o enlaces. Aquí tenemos un ejemplo de la clase nodo en C++. Para tener este código simplificado, podríamos decir que contiene un dato de tipo entero y un puntero que seguirá al siguiente nodo. Su constructor se inicializará en el valor y pondrá el puntero en nulo. Este es un ejemplo muy básico de la clase nodo. Como recordamos, en PO se basa en clases y datos. La clase lista. La clase lista contiene un puntero del primer nodo, llamado cabeza, o como nosotros lo llamamos, cabeza. En esa podemos agregar métodos para insertar elementos, para mostrar elementos o para eliminar elementos. Esto nos refleja el principio de encapsulamiento, lo que ya habíamos visto en la presentación anterior, que es muy importante en esta implementación. Bien, aquí tenemos otra con el método de insertar. Aquí vemos cómo se inserta un nuevo nodo al inicio de la lista. Creamos un nodo apuntando su siguiente al actual, cabeza, y luego actualizamos la cabeza. Este es un ejemplo pues bastante claro del uso de objetos en estructuras dinámicas. El método mostrar. Este ejemplo, para mostrar la lista, recorreremos cada nodo desde la cabeza, o sea, desde el inicio, imprimiendo su valor. Ah, este recorrido nos reflejará cómo funciona internamente la lista enlazada, nodo por nodo o dato por dato, pasando por todos los apuntadores. Ahora les mostraré un ejemplo más práctico
para que se usen listas enlazadas. En este código primero incluiremos a las bibliotecas IOStream para imprimir por pantalla y Stream para usar cadenas de texto. Luego usamos Using Namespace std para no tener que escribir std todo el tiempo. Estas bibliotecas incluyen la estándar, la entrada y salida para usar code y endl, entre otras. Y se incluirá la biblioteca para trabajar con el tipo de datos string. También se usa el espacio de nombres estándar para evitar escribir el tedioso std antes de string, code, etc. También se definirá una clase llamada nodo, como lo vimos anteriormente, pero esta representará cada tarea. También se indica que los miembros debajo de esta palabra clave serán accesibles desde afuera de la clase. Y nos muestra una cadena que guarda la descripción de la tarea. Ok, siguiendo con el código, primero veremos que la función llamada eliminar tarea, esta función recibe como parámetro una cadena de texto que representa la descripción de la tarea que se desea eliminar y se declaran dos punteros, actual, que apunta al primer nodo de la lista, y anterior, que inicialmente está en el null ptr y luego entramos en un bucle de while. Este bucle de while que recorre la lista mientras el puntero actual no sea nulo dentro del bucle, comparamos la descripción de, de cada nodo actual con el que buscamos. Si en la comparación coinciden, significa que encontramos la tarea que se quiere eliminar. Una vez encontrada, tenemos de dos. Una, que el nodo eliminar sea el primero en la lista. En este caso, como el anterior es nullptr, simplemente actualizaré el puntero de la cabeza para que apunte al siguiente. Y la segunda sería que el nodo eliminar esté en medio o al final de la lista. En este caso, conectaremos el nodo anterior con el nodo siguiente, saltándonos el nodo actual y así cumpliendo la función. Aún así, en ambos casos, después de ajustar los punteros, la memoria será liberada del nodo y mostraremos un mensaje indicando que la tarea fue eliminada. Y salimos de la función con el return. Si no encontramos coincidencias, avanzaremos al siguiente nodo, actualizando el anterior y el actual. Este proceso se repite hasta que se encuentra la tarea o se llega al final de la lista, como un bucle, como ya lo hablé anteriormente. Si se termina de recorrer la lista y no se encuentra la tarea, se muestra otro tipo de mensaje, un mensaje indicando que no fue localizada. Ahora pasaremos a la siguiente parte del código, que tendrá como objetivo liberar la memoria ocupada por los nodos, evitando fugas de memoria. El destructor recorre la lista nodo por nodo, mientras que la cabeza no sea nullptr y libera el nodo almacenado con delete. Al final de ese código nos dará este tipo de ventana. Esto es lo que imprimió el código que mostramos. Y nos muestra cómo construir una lista enlazada simple usando clases y punteros en C++. Aunque es bastante básico, ya contiene los principios fundamentales de estructuras dinámicas en programación orientada a objetos. Y vaya, eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Diego. A continuación vamos a ver el tema de pila. En este tema vamos a abarcar el concepto de la pila y la definición de la clase pila. Concepto de la pila. Para empezar, preguntémonos qué es una pila. La palabra pila viene de la acción apilar, la cual nos indica encimar una cosa sobre otra. Dicho resultado de esta acción es la pila, la cual es una colección ordenada de elementos. La pila, o a veces llamada pila de push down, o sea, pila que empuja hacia abajo, o stack, en español pila, es una estructura de datos que sigue el principio LIFO,
last in, first out. Es decir, el último elemento en ser añadido es el primero en ser retirado. Por lo cual, en la estructura de pila, el último elemento que se encuentra hasta arriba, o sea, el tope o la cima, va a ser el primero en salir o en ser ingresado. Para la acción de ingresar un elemento o un dato a la pila, se le conoce como push. Al realizar que el dato se quede en la pila, se conoce como top. Al eliminar dicho dato, su acción es pop. A continuación los dejo con nuestra compañera Mick, que les va a explicar la definición de la clase pila. Bueno, a mí me tocó exponer o explicarles lo que es la definición de la clase pila. Bueno, también la clase pila la podemos llamar como snack, que es una estructura de datos muy importante, ya que nos facilita la implementación. Los datos de la pila siempre son insertados e eliminados por el único extremo, que es llamado el top, como le explicó mi compañero anterior. Y su comportamiento es tipo leaf. Estos son los operadores o las operaciones en las que vamos a ocupar para incrementar nuestra pila. Bueno, primero es el top, que esto nos va a indicar nos va a devolver más bien al primer elemento de nuestra posición de la pila. El size o el size nos va a devolver o nos va a indicar el tamaño de nuestra pila. Esto nos quiere decir que es el número de elementos que va a haber en la pila. El up va a eliminar el elemento que está en la posición top de nuestra pila. Esto es diferente al top de nuestra pila, ya que nuestro función top nos va a regresar al top de nuestra pila y el pop nos va a eliminar nuestra posición top de nuestra pila. El empty, aquí vamos a verificar si nuestra pila está ocupada o está vacía. En caso de estar ocupada, nos va a mandar a false, y si está vacía, nos va a mandar a true. El push, esta operación nos va a hacer a añadir un elemento de nuestra pila. Y el constructor, pues es para crear nuestra pila vacía. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo vamos a implementar estos operadores en la clase, para que quede un poquito más claro. Primero vamos a aclarar nuestra clase pila y después en la clase pila vamos a contener todos los métodos y los datos de nuestra pila. En la public vamos a empezar a declarar constructor. En este va a ser el tope de nuestra pila. Y aquí vamos a poner max size, o sea, el tamaño tope de nuestra pila, que va a ser igual a 10. Luego vamos a añadir el size, que ya les comenté hace un rato, que va a ser devolver el tamaño de nuestra pila. El empty es para verificar si nuestro ¿cómo se llama? El empty va a ser para verificar si nuestra pila está vacía o está ocupada. El top nos va a devolver a nuestro número entero. El push para añadir el elemento de nuestra pila. Y el pop es para eliminar. Bueno, vamos a después para nuestra parte private, o sea, privat, vamos a declarar un puntero. Este puntero nos va a ir a nuestro array, que va a ser el dato que será va a ser
los datos que serán de nuestros elementos de la pila. Y va a ser tipo entero y le vamos a poner como art. También vamos a indicar un índice. Esto va a ser que nuestro array indique que siempre está al tope igual de nuestra pila. Y bueno, nuestro máximo de nuestra pila. Ahora vamos a definir nuestra clase. Primero vamos a definir el constructor, que aquí vamos a crear que en esta parte del constructor vamos a crear una pila vacía, que vamos a indicar el index top, que va a ser igual a -1. Esto quiere decir si nuestra pila está vacía. Y vamos a actualizar nuestro máximo de nuestra pila, el tope de nuestra pila, que va a ser max, lo que indicamos arriba en nuestro entero. Y por último vamos a crear nuestro array, que esto vamos a asignar que nuestra memoria está dinámica con el operador y noob para igual de nuestro tope. O sea, va a estar aquí es más bien crear nuestro array, o sea, nuestro puntero. Va a ser igual tipo entero. Ahora, vamos a también a definir nuestro CICE, nuestro tope de nuestra pila. Y para esto vamos a poner el total de elementos que nos va a devolver nuestra pila. O sea, y vamos a agregar +1. Luego vamos a poner el empathy, que esto nos va a verificar si nuestra pila está vacía o está llena. Por eso vamos a poner un return y vamos a poner el index top que se creó, que va a ser igual a va a indicar el -1. Luego vamos a poner el top de nuestra pila. Aquí va a ascender a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra pila. Vamos a poner ¿cómo se llama? El array, nuestro array, y vamos a poner entre los el index top. Luego vamos a poner el push. Esto, acuérdense que es para añadir nuestro elemento. Si podemos añadir más elementos a nuestra pila. Pero antes tenemos que verificar si nuestra pila está vacía o está llena, o si se le puede agregar más a nuestra pila. Por eso vamos a poner una condición. En esta vamos a poner que la condición if index_top, cuando si ponemos +1, que va a ser mayor a max CICE. Esto quiere decir si nuestro elemento puede añadir el valor de nuestro argumento. El pop ya dijimos que es para eliminar, pero primero vamos a verificar si si nuestra pila está vacía o está ocupada. En caso de que esté ocupada, se puede eliminar nuestro top de nuestra pila, que es lo que vamos a indicar aquí, que es la condición cuando la estructura de empathy, y esto va a decir si nuestra pila, si está vacía, ya lo dije, lo va a poder eliminar. Bueno, aquí está nuestro isMy para ver cómo queda mejor y entender un poquito más. Primero, están estos dos ejemplos. El primero, vamos a poner nuestro objeto, que va a ser de 4. Y vamos a poner el objeto, el push, que es el elemento que vamos a añadir. Y va a ser vamos a poner varios números, vamos a poner el objeto 4 veces, como le indicamos anteriormente, que van a ser 4 objetos. Uno va a ser de 12, uno de 5, y uno de 31, y uno de 24.
1, 2, 3, 4. Son los 4. Ahora, vamos a poner, para verificar si nuestra pila está vacía, entonces por eso ponemos cout, el objeto, punto, el empathy, para que nos guíe a nuestra clase, que va a ser la función que va a ser. Otra para verificar, para más bien agarrar el top de nuestra pila, o sea, el último que salir, el primero es el que va. Y va a ser el 24, que es lo que agarramos, bueno, que al correr el programa nos da que es el 24 en la posición número 4. Y el 0 es porque nos está indicando que nuestra pila está llena, o sea que no hay espacio para añadir otro elemento. Ahora, este ejemplo, el que está abajo, es para eliminar el elemento. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero creo que se cortó la imagen, pero era el 31. Les voy a explicar el por qué. Porque nosotros estamos aquí indicando que se va a eliminar el top de nuestra pila. Aquí es lo mismo, solamente que agregamos el objeto, punto, el pop, que es la eliminación del top de nuestra pila. Y aquí vamos a indicar lo que el cout, el objeto, junto con el top, que esto va a ser el tamaño de nuestra pila. Aquí nada más sale la posición que era la posición 3, que es 1, 2, 3, que es el 31. Y sé por qué se eliminó el top de nuestra pila, que fue el último que se añadió. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado un poquito más claro.